Last Concert in Japan es un álbum en vivo de Deep Purple que fue lanzado en vinilo en marzo de 1977 en Japón y en junio de 1978 en Europa por el sello Purple Records. Recordemos que la banda se había disuelto en 1976, pero las discográficas, para seguir obteniendo ganancias, en los siguientes años continuarían lanzando recopilaciones y álbumes en vivo. Este álbum fue grabado el 15 de diciembre de 1975 ante 14.000 personas en el legendario estadio Budokan de Tokio. Y previamente, para ser lanzado como un solo y único vinilo, fue notorio un arduo trabajo de edición. El lanzamiento original de este vinilo de Last Concert in Japan fue producido por Deep Purple y Martin Birch. Tenía una duración total de 43 minutos y solo incluía 9 canciones de este concierto. Este álbum en vivo fue bastante vapuleado por muchos fans de la banda y continúa generando controversia hasta el día de hoy. Este mismo show completo fue editado como un CD doble en el año 2001 con el título de This Time Around Live in Tokyo. Tiene una duración total de 125 minutos y un total de 17 canciones que pertenecían al concierto original. La formación de la banda estaba integrada por David Coverdale en voz, Glenn Hughes en bajo y voz, Jon Lord en teclados, Ian Pace en batería y el recientemente integrado Tommy Bolin en guitarra y voz. Y esta formación sería conocida como el Deep Purple Mark IV. En junio de 1975, el guitarrista estadounidense Tommy Bolin había reemplazado al legendario guitarrista Ritchie Blackmore, quien había dejado la banda en abril de 1975. En octubre de 1975, este nuevo Deep Purple con Tommy Bolin había editado Come Taste the Band, y para presentar este álbum, Deep Purple emprendería una extensa gira que comenzaría en noviembre de 1975 en Hawái y continuaría por Nueva Zelanda, Australia, Indonesia y Japón. Posiblemente Deep Purple haya elegido realizar giras empezando por esta parte del mundo para poder tantear el recibimiento de la banda sin su icónico guitarrista. Los shows previos en Australia y Nueva Zelanda habían funcionado bastante bien y Deep Purple en Japón sería bien recibido. ¿Mañana asadito? Asadito, corderito. Los músicos de Deep Purple ya habían tomado nota del consumo de porquerías por parte de Glenn Hughes, problema que fue medianamente manejable. Pero al poco tiempo, la banda advertiría que también existiría cierto consumo de porquerías por parte de Tommy Bolin. Para empeorar las cosas, la afinidad por la música funky entre Glenn Hughes y Tommy Bolin les haría entablar una muy estrecha amistad que se vería condimentada por el creciente uso de estupefacientes. Todo. Estos hábitos prontamente perjudicarían o al menos disminuirían la eficacia de sus performances en los conciertos de la banda. Son capaces de cualquier cosa. En la noche previa al concierto en Tokio, Tommy Bolin habría abusado de barbitúricos que le hicieron quedarse dormido sobre uno de sus brazos. Esto habría dañado nervios y músculos, impidiéndole poder tocar correctamente, teniendo que recurrir a un, por momentos excesivo, uso del pedal phaser. El álbum comienza de la misma manera en la que el Deep Purple MK3 venía empezando sus conciertos desde fines del año 1973. Con una estruendosa pared de acordes para dar comienzo al ya clásico Burn. La curiosidad número 1 es que el riff principal fue ejecutado por el órgano Hammond de Jon Lord y mezclado muy por encima del volumen de la guitarra de Tommy Bolin. La incorporación de Tommy Bolin significaría un cambio en el sonido de la banda y su estilo guitarrístico contrastaría fuertemente con respecto al estilo de Ritchie Blackmore.
En el fragmento final en el que Ritchie Blackmore interpretaba esto, Tommy Bolin se tomó la libertad de interpretar esto. No quiero decir que lo interpretado por Tommy Bolin esté mal, al contrario, me gusta y le da un toque dramático, melódico y hasta melancólico, aunque quizás los más puritanos lo tomen como un sacrilegio. La curiosidad número 2 es que en este track históricamente siempre venía primero el solo de guitarra y luego el solo de órgano de Jon Lord, pero en este Deep Purple MK4 se revertirían el orden de los solos de guitarra y de teclados. Sin dudas, lo mejor del disco es esta soberbia versión de Love Child. Especialmente el riff del minuto 1:12, siendo una parte muy interesante de este track. Destaca por lejos el solo de Jon Lord en su sintetizador ARP Odyssey, tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco, Destaca también el excelente acompañamiento de Ian Pace, quien no desestima intervenciones muy logradas en toda la canción, deleitándonos de principio a fin. You Keep On Moving es otro de los puntos altos de este disco. Hermoso tema cantado a dúo por David Coverdale y Glenn Hughes. Los efectos de Echoplex de Tommy Bolin son un show aparte. Lamentablemente, You Keep On Moving iría desapareciendo de la lista de temas de los shows de Deep Purple. Wild Dogs no es un tema de Deep Purple, sino que es una canción de Tommy Bolin de su álbum Teaser. Su primer trabajo como solista, el cual había salido a la venta el mes anterior. Debido a sus compromisos con Deep Purple, Tommy Bolin no podía salir de gira para promocionar su álbum. Debido a esto, hubo un acuerdo por el cual este nuevo Deep Purple interpretaría esta canción. Algo anormal, o no digamos anormal. Algo anormal, ya que nunca en la historia de Deep Purple un miembro de la banda hasta ese momento se hubiera atrevido a introducir una canción solista en un disco o concierto de Deep Purple. El lado B comienza con Lady Luck, canción del álbum Come Taste the Band. La ejecución de la banda es correcta, especialmente el desempeño de Ian Pace, quien recordemos en este periodo agregó a su set de batería más cascos y platillos, diversificando y potenciando su particular estilo. El clásico de clásicos de Deep Purple, pero sin Ritchie Blackmore, sin dudas generaría mucha expectativa. La interpretación de Tommy Bolin no está mal, suena distendida y su solo, aunque sería discreto, resultaría medianamente aceptable. La versión del hoy eterno clásico Soldier of Fortune fue objeto de un trasplante.
Se colocó este fragmento de esta hermosa versión al final de Smoke on the Water, cuando en realidad en los finales solían permitir a Glenn Hughes interpretar el cover Georgia on My Mind. En el concierto original, este track estaba situado al final de la canción I Need Love y precedía al solo de Jon Lord. Esta versión de Woman from Tokyo también fue objeto de trasplante. Se extrajo del solo de Jon Lord y fue puesto intencionalmente como si fuera un track individual. Este Woman from Tokyo, aquí editado como track, es apenas un fragmento instrumental del clásico del álbum Who Do We Think We Are. El punto más flojo de este álbum es la caótica y peor de las versiones de Highway Star. Casi todo suena medio caótico, medio descontrolado, medio exasperado. Tommy Bolin hace lo que puede. Y lo que hace no alcanza, no suma ni fortalece. Deep Purple Mark III y Deep Purple Mark IV venían terminando Highway Star con un falso final para volver a recomenzar la canción, y en este caso lo que más queremos es que la canción termine. Se podrían criticar muchas cosas con respecto a este álbum, excepto las performances tanto de Jon Lord como de Ian Pace, quienes históricamente siempre pusieron lo que había que poner para que la banda funcione a pleno. El desempeño de David Coverdale es aceptable, aunque por momentos se pone en modo fastidioso cuando comienza a gritar en el estilo de Ian Gillan. La performance de Glenn Hughes en el bajo es bastante buena, pero su desempeño vocal no ha llegado a ser tan sobresaliente. Y como dije antes, es muy lamentable que Tommy Bolin haya tenido una noche desafortunada. En la contratapa de este Last Concert in Japan se menciona que este álbum está dedicado a Tommy Bolin, quien había dejado este mundo en diciembre de 1976. Este álbum fue un documento histórico al momento de su lanzamiento, ya que permitió conocer cómo funcionaba este Deep Purple en vivo sin Ritchie Blackmore. Last Concert in Japan puede gustar o no, pero es parte de la historia de Deep Purple. He sido y soy fan tanto del Deep Purple MK4 como de Tommy Bolin. Siempre me gustó cómo sonaba este disco y seguramente podría haber sido un mucho mejor álbum en vivo. A Last Concert in Japan jamás lo pude tener en vinilo, ya que en Argentina siempre se vendió como un álbum importado y era difícil y caro de conseguir. Pero en mi adolescencia, en los años 80, lo tuve grabado en cassette y lo consideré uno de mis favoritos de Deep Purple durante toda mi juventud. Quizás este álbum haya sido para muchos veteranos fans de la banda bastante controversial. Les recomiendo el CD doble This Time Around Live in Tokyo, donde podrán escuchar más extensamente a este mismo Last Concert in Japan y sacar sus propias conclusiones, especialmente en lo que fue la pobre performance de Tommy Bolin durante esa noche. Pero también vuelvo a insistir en recomendarles escuchar el CD doble Deep Purple Live in Long Beach de febrero de 1976, en donde Tommy Bolin la rompe de principio a fin. Parte de este concierto, que fue filmado, fue editado en VHS en 1985 con el título de Rises Over Japan,
conteniendo solo 5 canciones de este concierto con una duración solo de 31 minutos. Posteriormente, en 2011, este mismo concierto fue editado en vinilo, CD, DVD y Blu-ray con el título de Phoenix Rising. El CD es un híbrido con canciones del Last Concert in Japan y el Live in Long Beach de 1976. Por otro lado, el DVD y Blu-ray contiene los 31 minutos del concierto filmado como Rises Over Japan, pero con mejoras en calidad de audio y video. Lamentablemente, en la edición de Phoenix Rising no se incluyó más material fílmico de ese concierto de 1975. El DVD y Blu-ray Phoenix Rising incluyó también un documental titulado Get Insider, el cual trata sobre la corta vida del Deep Purple MK4 con declaraciones de Jon Lord y de Glenn Hughes. En este año 2025 estamos casi conmemorando los 50 años de este concierto y quiero dedicar este video a la memoria de mi amigo Fabio Perlin, quien en nuestra adolescencia me hizo escuchar este disco de Deep Purple. Espero que hayan disfrutado de este video y cuenten sus remembranzas con respecto a este disco. Si gustan colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Patreon, Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.